computadora. Perfecto, ahora sí. Bueno, acá empezamos, chicas. Bueno, entonces vamos a retomar lo que venía leyendo. Esta cuestión que veíamos, ¿no? Para llevar ese nombre, estamos hablando del nombre del Padre, no basta que aquella en la que se encarne el otro, el gran otro como tal, el otro con la A mayúscula, no hace más que encarna la voz. Es decir, esto es muy interesante porque veíamos la articulación entre el Padre, el campo de la voz, el campo de lo invocante, y claramente... Hay una intercepción. Hay un ruido. Por ahí lo que podemos hacer es silenciarse cada uno y cuando habla se desmutea. Puede ser que haya alguna... Hagamos así, ¿eh? Bueno. Ahí se muteó ella. Claro, pero después si no yo les hago acordar que se desmuteen. A veces hay, viste, ruidos ambientes. Acá a veces hay también, avísenme, pero por el momento no. Dan se ve que comiéndolos, la hora de al lado. Bueno, entonces esta idea de la articulación entre el nombre del Padre, el amonedamiento y esta cuestión donde claramente seguimos ubicando la dimensión del nudo, del anudamiento, porque está el campo del goce, ¿no? El campo del deseo y el campo del amor, anudados en este acto o en este acontecimiento que supone la nominación, ¿no? Entonces, la madre habla, ¿no? Él después va a decir más adelante que el nombre del padre es un no que se dice en la clase que viene, ¿no? La madre por la cual la palabra se transmite. La madre, hay que decirlo, es reducida a traducir ese nombre por un no. Justamente el no que dice el padre, lo que nos introduce en el fundamento de la negación, ¿no? Porque sería alguien que dice que no, ¿no? Que dice así no. ¿Se acuerdan lo que veíamos en las otras reuniones? Que dice ¿no? así no. Claro. Así no, que indica un modo de funcionamiento, ¿no? Por eso digo que va, claro, porque ¿no? Como ordenando. A ver, es como si, si imaginamos la situación de un todo caótico, diríamos así. Todo caótico que fluye, pero que no se puede dar cuenta de él, por decirlo así. No se logra, no se lo logra agarrar, ¿no? Es decir, ese todo caótico, ese fluir, requiere entonces de un allí no, por decirlo, esto lo digo yo, ¿no? Requiere de un allí no para que yo lo pueda captar, sería. Si no, la cosa fluye, digamos. Entonces, funciona eso como un no, que es una palabra que corta. La misma palabra no está indicando un corte en eso que fluye en forma caótica y continua. Pero justamente ese no viene ligado a nomb. O sea, es un juego que hace Lacan entre el no, del decir no, de la negación, del plano de la negación. Pero lo que pasa es que el plano de la negación, como hay que considerarla que está en el acto acontecimiental del anudamiento, de algo que tiene que suceder en acto, implica que para que haya un nombre, sería un nombre,
un nombrar, para que haya un nombrar y que haya quedado entonces una letra o palabra captada de ese caos al cual se quiere nominar, es necesario que haya un nom en el sentido no, en el sentido de la negación, que corta, para poder nombrar. Ahí es donde se junta, en el francés se junta mucho más, porque es nom y nomb. No. Es decir, lo que trata de decir Lacan es que en el acto de anudamiento hay un corte que nombra, que permite nombrar algo. Claro. Que siempre el nombrar es justamente ubicar la posibilidad de darle sentido a esta cuestión caótica que supone este mundo en el que es arrojado el viviente, ¿no? Este dasdín, esta cosa opaca y oscura con el cual el parletre se encuentra y en la cual necesita construir una ficción, un modo de habitarlo, para lo cual se hace necesario salir de la Babel pulsional, digamos, y contar con el sentido, con la significación fálica. Ven que acá Lacan, por más que está en los nudos, no se retracta de lo que es la carretera principal, Claro, de lo que es claro. la significación fálica como anudante, porque fíjense cómo sigue el párrafo. Dice: cabe preguntarse si se trata de la misma negación que forma círculo en un mundo que al definir alguna esencia de la naturaleza universal, o sea, lo que se soporta del todo, justamente ¿qué rechaza fuera del todo, llevado por ello a la ficción de un complemento al todo, y hace a todo hombre responder por eso lo que es no hombre? Esto es interesante, porque fíjense cómo, para que sea posible constituir, esto es el seminario 20, el anterior, el conjunto de los hombres que dicen que sí a la castración, los que construyen la alianza paterna y se privan de un goce para poder coexistir, para que eso exista, es necesario alguien que quede por fuera, que diga que no. Y por otro lado está este tema de que no es posible afirmarse en ese ser hombre si no se cuenta con los que no lo son, en el sentido... Lo que no es hombre. Lo que no es hombre. Es decir, estás de ese caos que fluye, por decirle eso. Hay que diferenciar lo que ejemplo. es y lo que no es. Claro, Es decir, pero lo que es y lo que no es de lo que, es decir, ¿y qué es lo que es? Acá es lo humano. lo humano. Es decir, acá es lo humano. Para fundar lo humano, Claro, es lo de hablante. ese caos, de ese caos o físico-químico o biológico, digamos, de ese caos o físico-químico o biológico, que tiene que ver con el todo así universal, en donde todo fluye, es necesario humanizar, por decirlo así, humanizar algo de ese caos para crear el conjunto de lo humano. Y el conjunto de lo humano está ligado al nombrar, al ser hablante. ¿Se entiende? Pero en este acto del nombrar no es solo del campo de lo simbólico, sino que es un nombrar anudado, donde se anudan, en donde tiene que estar el deseo, el goce y el amor. Claro, ¿se entiende cómo se va perfilando esto? Porque fíjense cómo sigue el párrafo. Dice: ¿no se siente acaso que hay una abertura de ese no lógico al decir no? Al decir no proposicional, diría yo, para soportarlo, a saber, lo que hago funcionar en mis esquemas acerca de la identificación sexual, o sea que todo hombre no puede confesarse en su goce, es decir, en su esencia, como que lo propio del humano y la sustancia es su capacidad de goce, ¿no? Es decir, en su esencia, y él pone fálica para llamarla por su nombre,
que todo hombre no llega sino al fundarse sobre esta excepción de algo, el Padre, en tanto que proposicionalmente dice no a esa esencia, ¿no? Esto que hablábamos recién. Hay alguien que se sitúa por fuera de la castración, ¿no? Como Claro. un ser excepcional de goce, que sin embargo indica, ¿no es cierto?, a sus hijos, o sus hijos concluyen en que es necesario privarse de los goces excepcionales, porque sin castración no es posible ningún lazo social, ¿no? Y de esa manera, entonces, en esa maniobra... O sea, sí, y esto es importante, porque sin castración no hay posibilidad, digamos, de constituir bien esta ficción lenguajera en la que estamos. Claro, que podrá Pero evitar no, la neurosis. pero no significa que aquellos que no funcionan en la castración no existen. O sea, hay una diferencia, no existen en el sentido, pero digo, no existen en el sentido ex-sistiendo, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver, Bueno. por eso, quedémonos, digo, esto, para esto no... es muy importante, es muy importante. Bueno, no, pero está bien. Pero hoy no está Osmar, así que no van a discutir el tema de los psicópatas. No, sigamos con la línea del texto. El desfiladero del significante, por el cual pasa al ejercicio, ese algo que es el amor, es muy precisamente ese nombre del Padre que solo es no al nivel del decir, y que se amoneda por la voz de la madre en el decir no de cierto número de prohibiciones. Esto en el feliz caso, aquel donde la madre quiere, con su pequeña cabeza, proferir algunos cabeceos, que son tanto del campo del asentir con la cabeza y del decir que no, fíjense los cabeceos. Pero claro, porque tanto es para afirmar, para ¿no es cierto?, el consentimiento, como para decir que no. Claro, pero fíjense, es muy importante esto, porque este tema del cabeceo que hace la madre, con el cual hay que ubicarlo después que si lo llevamos al estadio del espejo, hay que ubicarlo también en esa cuestión que tiene que ver con el asentimiento del otro. Es decir, pero ahí son cuestiones en donde se juega lo que se ve, en el sentido que va a ser lo escópico, es decir, lo visual, el ver el cabeceo, el ver el asentimiento, es verlo, el ver el cabeceo, el ver el asentimiento, no es una mera imagen de lo visual, de lo que uno puede ver, sino que el asentimiento, donde funciona también ese así no o ese no, ¿no? Es decir, donde funciona lo que va y de lo que no va en función de lo ficcional lenguajero, implica que no es una cuestión de la mera imagen de la cuestión, de lo que uno ve, sino que es una cuestión atravesada, porque es anudada, por lo que es lo invocante, que hace que esa mirada ya se transforme en no un mero ver, sino en una mirada en el sentido escópico de la palabra. Claro, porque lo escópico y invocante, como todos los objetos, están anudados. Lo escópico es aquello de lo visual que ha sido anudado por lo primariamente lenguajero, es decir, por lo primariamente invocante. Claro, por eso digo, es muy interesante situar, por eso digo, esta cuestión donde está el campo del deseo, el campo del goce y el campo del amor, todo el tiempo anudado. Por eso estamos siempre con esta idea de esto que se trenza, la madre que mira, que hace un gesto y que a su vez habla. ¿Y qué dice
¿Y porque qué esa es la dice? cuestión. No solo lo invocante es inevitablemente el que se diga, Que se diga. tiene que decirse, Tiene que decirse. no es un gesto, No, es algo que se dice. es algo que se dice, por eso es un Bueno, nombre. y ahí en el Estadio del Espejo no está eso de ese sos vos. Exacto. Claro. O sea, eso está en el cabeceo, está implícito el reconocimiento. Exactamente. Exacto, porque no hay negación sin afirmación, no hay aftosum sin meyajo. Claro, pero Eso se dan también, cuenta, ¿eh? siempre estamos. Es muy importante no perder la cuestión del accionar, diríamos así, del acto de enanudamiento. Porque si nosotros nos quedamos, solamente ubicamos, por ejemplo, ubicamos lo escópico, lo simbólico, lo imaginario, es decir, ubicamos, le vamos dando como sustancia a cada cosa y perdemos la posibilidad de ver el acto que tiene la cuestión del nombrar y la cuestión del anudar. Del anudar. La cuestión del anudar. Es muy importante esto, Porque porque esta es la clave del seminario, ¿no? es fundamental, esto lo dice Heidegger, ¿no? Es fundamental no perderse en sustancializar y ganar en lo verbal, Claro. lo que se dice, lo que se verba. Claro, ¿Mm? porque es de eso. Porque de esa manera se anuda. Claro. Bueno, entonces, hay algo cuya. Mira el pájaro, tenemos un zorzal que está picoteando el vidrio. No sé qué le pasa, hasta se volvió loco. Pues se encandila con el sol. Porque hace un Está ahí plato. parado. Es un plato. Bueno, hay algo cuya incidencia quisiera indicar, porque se trata del sesgo de un momento que es aquel que vivimos en la historia. Hay una historia, aunque no sea forzosamente la que se cree, lo que vivimos es muy precisamente esto, que curiosamente la pérdida de lo que se soportaría en la dimensión del amor, si es que efectivamente no la que yo digo, yo no puedo decirla, ese nombre del Padre, se sustituye una función que no es otra cosa que la del nombrar para. Es decir, al nombre del Padre se le sustituye una función que es el ser, que es ser nombrado para. Ser nombrado para algo. Para algo. ¿Por qué? Porque ¿qué significa el nombrar? Significa encontrarle un sentido a lo que uno ahí quiere darle. Es decir, porque es imposible que todo lo que ocurre es un imposible humano. Es decir, todo lo que ocurre tiene que tener un sentido, desde luego que lo tiene que tener. Es un sentido ficcional al que hay que darle. Pero por eso es el para, porque no es el mero, porque si no es un bla bla bla, digamos. No, pero ¿para qué vos hablás? ¿Para qué decís bla bla bla? Y digo esto porque quiero decir tal cosa, porque si no, ¿para qué me...? Exactamente. ¿No? Es el para Yo eso. pensaba ese nombrar para, tal vez estoy equivocada, Sí. pero lo pensaba en función del lugar que uno le otorga a ese otro, en ese acontecimiento de anudamiento, Claro. y con esa connotación de brillo necesaria Sí. para que, digo, algo del orden del amor, del deseo y del goce suceda, ¿no? Claro, Digo, porque justamente lo de nombrado, investir. claro, no, porque ahí me parece que el ser nombrado para, Sí. está también toda la dimensión del deseo de la madre. Pero claro, Esto quería decir. Obvio. claro, pero fíjense que, insisto en esto, fíjense que estamos hablando de lo que es pura. Mirá, están llamando, no se ve, sigue llamando. Golpean el vidrio porque quieren. Hijo, es terrible.
Estoy golpeando en el Se vidrio. quiere venir adentro de Quiere la venir jaula. adentro de la Es jaula. un pájaro desnaturalizado. Yo tengo reja, digo. Tengo reja y golpea en el Quiere vidrio. venir a la jaula, es Terrible. rarísimo. Un pájaro Claro. que quiere. Se ve que Ahí- ahí está, le gusta lo humano. Quiere meterse Quiere en lo venir a la humano. clase. Quiere venir a la a la clase. clase, quiere bueno. venir. Bueno, no, pero a lo que voy es importante esto, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a quién le queremos dar lugar? ¿O a quién o a qué le queremos dar Sí. lugar? ¿No? Estamos intentando suponer la suposición de ese Sí. gran otro. Claro. Ese es el lugar al cual le damos. O sea, es inevitable el decir, si alguien habla, el quién lo dijo, porque es imposible, digamos, plantear, Claro. porque si no es lo que se encuentra Moisés en el Sinaí. Se encuentra con la zarza ardiente, pero que en realidad no le puede, ni siquiera le puede dar lugar a un lugar humano. Claro, por eso digo que la posibilidad de ser nombrado para es que no es un no en el vacío o un nombre Sí, en el vacío, sí, sino, como dice acá, ¿no? Salvo que la madre generalmente basta por sí sola para designar su proyecto, sí, para efectuar su trazado, sí, sí. para indicar su camino. En ese sentido, ¿no? la madre es, si vamos al caso, mi pobre madre, qué sé yo, es lo más arbitrario que hay. Exacto. ¿Por qué? Porque ella es la que empieza a dar sentido, es decir, el nene está mirando para otro lado, y bueno, yo creo que tiene hambre. Es decir, se dan cuenta, o sea, o llora, bueno, porque es absolutamente arbitrario el asunto. Totalmente. Es arbitrario en el sentido que va inventando, porque la madre ahí tiene que suponer un sentido, pero le está Exacto. suponiendo un Cuando sentido. supone que tiene hambre, que tiene sed, que Bueno, tiene caca. Es la madre la que supone, sí, y sí. el bebé está suponiendo que hay un otro que le va a decir cuál es el sentido que tiene. Exactamente. ¿no? Bueno, Si definí el deseo del hombre, fíjense cómo sigue la línea de la clase, por ser el deseo del gran otro, esto es lo que se señala en la experiencia. E incluso en los casos donde por azar ocurre que por un accidente ella no esté más allí. Es sin embargo ella, su deseo, lo que señala a su crío ese proyecto que se expresa por el nombrar para. Fíjense que Patricia Mariscotti me quería invitar a una charla que se va a dar en el grupo de adopción por la polémica que genera en torno a la gente que le cambia a los niños al adoptarlos el nombre que el chico recibió. ¿Y por qué nosotros desde el psicoanálisis desaconsejaríamos este cambio de nombre? Porque claramente hay algo originario que se cifró en ese nombre, que quedará como enigma, pero que no se puede borrar. Porque eso dio constitución a ese sujeto. Entonces, claramente, ¿qué es lo que plantea acá? Que por accidente ella no esté más. Es, sin embargo, ella, su deseo, lo que señala allí esta cuestión, ser nombrado para algo. He aquí lo que para nosotros, en el punto de la historia en la que nos hallamos, se ve preferir, quiero decir efectivamente preferir, pasar antes, lo que tiene que ver con el nombre del Padre. Es decir, que no hay un nombre del Padre que sería meramente la zarza ardiente que le abra a Moisés en el desierto, sino que para la constitución de un sujeto es necesaria, digamos, la posibilidad de la encarnadura de ese nombrar, de ese nombre del Padre, amonedado en el decir de la madre, y no sin un deseo que signifique un nombrar para. ¿Se entiende? ¿No? Me parece que... Y la necesidad de una figura humana, porque por eso lo simbólico no anda solo. Claro. Por eso, por eso la necesidad de no darle preeminencia a lo simbólico. ¿Se entiende? Claro, no lo simbólico hay solo, que darle, ¿no? sino que está anudado lo simbólico
lo imaginario Mm. al campo del goce, al campo de lo real, ¿no? Es bien, fíjense qué interesante, esto hay que leerlo así porque Cada cosa. párrafo está toda, es impresionante esta clase, por eso lo voy muy despacito. Es bien extraño que aquí lo social tome un predominio de nudo y que literalmente produzca la trama de tantas existencias. Él detenta ese orden del nombrar para, al punto de que después de todo se restituye con ello un orden que es de hierro. ¿Qué designa esta huella como retorno del nombre del Padre en lo real, en tanto que precisamente el nombre del Padre está forcluido, rechazado? Y si a ese título designa esa forclusión de la que dije que es el principio de la locura misma, ¿acaso ese nombrar para no es el signo de una degeneración catastrófica? ¿Cómo lo pensás esto? ¿No? Porque lo que yo creo acá, que lo que le está indicando, está muy mal, me parece, planteado, pero que justamente cuando está forcluido el nombre del Padre, aparece una deformación catastrófica, porque lo que le viene del otro es del campo de que el otro quiere su mal, el otro es territorio de goce. No es del campo del deseo, se le da una consistencia. Claro, o por lo menos tiene esa... Voy a tratar de espantar, mientras ustedes hablan al pájaro. Es increíble. No, me da pena, cuando me vea se va a esperar. No, porque está golpeando que quiere entrar. Ya se fue, mirá. Te vio y... Tiene que ver. Ahora me ve, chao. No estoy viendo si no hay algo acá para él. No. Yo tuve uno que vino durante 6 meses a picotearme el vidrio. Después un día desapareció, pero 6 meses estuvo picoteando. A las 5 de la mañana, 5:30, 6 de la mañana. Claro, porque... No, porque... Claro, ahí hay una cuestión... ahí hay una cuestión con la forclusión. En este caso, lo que veníamos hablando, ¿no? De la forclusión en el sentido singular, ¿no? Del nombre del Padre, no de los nombres del Padre. Ahí hay una cuestión complicada de ubicar, porque, por lo menos para mí lo es, ¿no? En este sentido, porque si, digamos, si la cuestión pasa por la forclusión del nombre del Padre, es decir, ¿qué es digamos, el nombre del Padre en el sentido singular, el primitivo, el primigenio, el único, ¿no? Es aquel que de alguna manera instala la cuestión lenguajera. Es el que instala la cuestión lenguajera. Es la identificación originaria, ¿no? Claro, es la primaria en el sentido del amor al Padre, ¿no? Es en el sentido, como venía diciendo Lacan, en el sentido de lo primariamente... Es decir, podemos decir cualquier cosa de eso, porque total, diríamos así, está primariamente reprimido. Entonces podemos decir, qué sé yo, podemos darle distintas formas. Pero hay una cuestión que es, digamos así, yo diría que es la puerta ancha de entrar en el lenguaje. La puerta ancha de entrar en el lenguaje. Ese sería el nombre del Padre. El que nos permite justamente ser lenguajeros. Claro. El que nos permite ser lenguajeros. Pero eso implica que digamos, que tiene que estar, digamos, que cuando se plantea, es decir, porque ¿cuál es la diferencia que hay que encontrar? Que es una diferencia muy concreta, pero muy absolutamente difícil de encontrar, entre lo que es
lo neurótico de lo psicótico vero. ¿Mm? Porque tanto el neurótico como el psicótico vero somos del lenguaje y como tal existimos como tal. El problema es que el psicótico tiene una falla que es una falla, tiene una falla tectónica, digamos, en la manera de constituirse su lenguaje, en el sentido que tiene en él un agujero, una anfractuosidad, no tiene la iancia común del lenguaje de todo neurótico. No hay una iancia ahí, sino que es una, insisto, es una falla tectónica. Pero al haber una falla tectónica, implica entonces que no es que él no pueda usar el lenguaje. Por eso es un tipo de forclusión, es un paso que falta. No es que él no pueda usar el lenguaje, sino que realmente, bueno, hay que reconocerlo, que lo utiliza mal. Es decir, no lo utiliza con patología, lo utiliza con psicopatología, desde el punto de vista productivo. O sea, en forma alucinatoria o delirante. Claro. Pero, ¿Por qué? claro, Porque tiene que de alguna manera está impelido a tener que crearle sentido también. Él también está empujado por el para. Pero lo que pasa es que a él, eso que viene con el para, son voces claro que él escucha y que por claro, ahí lo insultan y lo vituperan. exacto, el para no tiene la misma, No tiene esa la característica. textura, por eso digo que No tiene tiene el deseo como articulado a la falta, Sí, porque la sí. madre desea, el deseo además es imposible de ser realizado, solo se cumple, con lo cual el neurótico hace del otro un campo libre de goce. Claro, Ese es el punto, pero ¿no? por eso, pero en el psicótico entonces tenemos que pensar que no es que falta un nombre del padre, sino que entró mal. Entró mal. Sí. Esa es la Se cuestión. anudó mal. Por eso, Entró mal. ahora, claro, pues vamos con el párrafo que sigue se va a aclarar. Miren lo que va a plantear. Para explicarlo, porque él hablaba de lo catastrófico, de lo que acontece con el para, Claro, pero, catástrofe que acontece con el para cuando aparece una forclusión, cuando no se ha constituido bien claro. este amonedamiento del nombre del padre. Exactamente. Pero déjame que lo lea. No, pero por eso, pero quiero marcar esto. Tenemos que encontrarle una, ¿por qué? Por la palabra forclusión, a eso me refiero. Porque la palabra forclusión viene del lenguaje judicial, ¿no? Sí. Es decir, la forclusión en una serie, bueno, actualmente, ¿viste? Perdón, chicos, nos vamos a quedar, ya nos estamos quedando sin tiempo. Tenemos 5 minutos. Cuando se corta, volvemos con él. Claro, lo que quiero decir, viene en términos de lo que es el proceso judicial, un proceso judicial. En el sentido de forclusión implica preclusión, que sería un paso en el proceso natural que se tiene que dar que falta. Es un paso que no está dado. Ahora, ese paso que no está dado, por ahí está, no es que falte, sino que puede estar mal dado. Esto es lo que quiero decir. Porque si decimos que forclusión es falta, es como si dijéramos, falta el nombre del padre. No. Si falta el nombre del padre, el tipo no es ni siquiera humano. Es decir, los animales no tienen nombre del padre para poder hablar. ¿Se entiende? O sea, tenemos que ubicar con claridad lo que implica esa palabra forclusión, Claro, que no es una mera falta. No está ordenado en la carretera principal y no funciona produciendo los sentidos. Bueno, pero va por las colectoras y va por las calles. Exactamente, hay un camino igual. Bueno, para explicarlo es preciso que dé pleno sentido lo que designé con el término de la existencia. Ahí está. Sí. Si algo existe a algo, es muy precisamente por no estar acoplado a él. Claro. Por estar letrezado,
si se me permite el neologismo. La forma del nudo, ya que además el nudo no es más que esa forma, es decir, imaginable, no ocurre aquí que lo imaginable se designa por no poder ser pensado. Pensado, es decir, puesto en orden, enraizado, no solo en lo imposible, sino en lo imposible en tanto que demostrado como tal, nada es demostrado por ese nudo, sino solamente mostrado. Exactamente, bueno. Es mostrar lo que quiere decir la existencia Sí. de un redondel de hilo para hacerme comprender un redondel de hilo en tanto que solo en él reposa el nudo, Sí. ya que de otro modo queda loco. La explicación no muerde sobre lo inexplicable. Sí, sí. La explicación no muerde sobre la explicación. Entonces deben encontrar, por eso yo tengo que encontrar una explicación. Una forma de Una forma de mostrativa. explicar. Pero bueno, ahí está la diferencia que yo quiero plantear y me parece es importante plantear, de lo que es ex-sistencia para Lacan, porque es un poco lo que va a utilizar justamente en estos seminarios y los últimos, ¿no? Es aquello que queda fuera del poderse decir y del poderse escribir en forma total y exhaustiva. Claro, es lo que queda claro. Es decir, Sí, sí. si vos querés, por ejemplo, supongamos... Y tiene que quedar además afuera, Claro. porque si no se acopla, eso es lo que dice acá. Bueno, pero se treza, como Se dice acá. treza, Se claro. treza. Justamente, en la medida que es, digamos, a ver, pensemos esto. Para cualquier humano que nos manejamos en lo ficcional lenguajero, se nos hace imposible justamente hablar desde lo real. Nosotros hablamos desde lo real lenguajero, que es diferente, porque es decir, lo real, lo verdaderamente material del caos universal, diríamos así. Es algo que necesariamente no tiene por qué, digamos, dar curso a la palabra, digamos, no tiene por qué. Los que damos curso a la palabra somos los humanos lenguajeros. ¿Se entiende? Entonces, lo que quiere decir ahí Lacan es utilizar en términos, yo diría en términos neutros, o en términos teóricos, o en términos... Se te corta, te digo. Bueno, pará. Bueno, se te corta, por eso. Bueno, lo decís pero, después, bueno, lo digo si después. tenés que desarrollar, porque si no te Sí, vas a bueno, quedar... Bueno, cortamos porque se está terminando. Sí. Chicos, ¿eh? Salimos Y volvemos a y entrar. volvemos a entrar.